Las Malvinas, el poder y la opinión pública mundial. Una reflexión personal. Antes de comenzar, quiero dejar algo muy claro. Este texto no pretende afirmar la existencia de ninguna conspiración, ni acusar a ningún país, institución o persona de haber manipulado un acontecimiento deportivo. Se trata únicamente de una reflexión personal basada en la geopolítica, la historia y el comportamiento humano cuando entran en juego el poder, los intereses estratégicos y la influencia internacional. Las Islas Malvinas poseen un valor que va mucho más allá de su reducido tamaño y de su población. Su importancia para el Reino Unido no es únicamente histórica, también es estratégica, económica y geopolítica. Su ubicación en el Atlántico Sur permite mantener una presencia militar permanente, controlar una amplia zona marítima y disponer de una plataforma cercana a la Antártida. A ello se suman importantes recursos pesqueros y la posibilidad de futuras explotaciones de petróleo y gas. Si el interés mundial por la energía, los recursos naturales y la Antártida continúa creciendo durante las próximas décadas, el valor de las islas podría ser aún mayor. Desde esta perspectiva, resulta lógico pensar que el Reino Unido considere las Malvinas un territorio de enorme importancia nacional. Del mismo modo, también resulta lógico que Argentina mantenga su histórica reclamación de soberanía. Si las Malvinas poseen un valor estratégico, económico y geopolítico tan importante para el Reino Unido, es razonable pensar que cualquier gobierno británico intentaría evitar que una reivindicación argentina alcanzara una repercusión mundial sin precedentes. Vivimos en una época donde la opinión pública mundial tiene una influencia enorme. Una sola imagen puede recorrer el planeta en cuestión de minutos y llegar a cientos de millones de personas. Un mundial de fútbol constituye probablemente el mayor acontecimiento deportivo del mundo y uno de los mayores eventos mediáticos de la historia. Si una imagen puede llegar a miles de millones de personas y modificar la conversación pública internacional durante semanas, ¿puede un mundial convertirse en mucho más que un simple acontecimiento deportivo? Imaginemos que una selección argentina, campeona del mundo, celebrara el título mostrando una bandera con la frase «Las Malvinas son argentinas». Si esa imagen estuviera protagonizada por figuras de alcance mundial como Lionel Messi, Emiliano Dibu Martínez, Cristian Cuti Romero u otros jugadores de la selección, su repercusión sería extraordinaria. Esa imagen no modificaría el derecho internacional ni resolvería la disputa de soberanía, pero probablemente instalaría el tema en la conversación de millones de personas en todo el planeta. ¿Qué impacto tendría que una de las imágenes más vistas de la historia del deporte mostrara a los campeones del mundo celebrando con una bandera que dijera «Las Malvinas son argentinas»? ¿Cambiaría el derecho internacional? Probablemente no. ¿Podría cambiar la conversación mundial? Esa es otra pregunta. Después del partido, Google Maps cambia de Falkland Islands a Islas Malvinas. ¿Casualidad? Precisamente por esa enorme capacidad de influencia, resulta comprensible que las organizaciones deportivas procuren evitar que los grandes torneos se conviertan en escenarios de reivindicaciones territoriales o conflictos políticos. No se trata únicamente del caso argentino. Si ese tipo de manifestaciones se convirtiera en algo habitual, muchos otros países podrían utilizar el mismo escenario para defender sus propias reclamaciones territoriales. España podría hacerlo con Gibraltar, Marruecos con Ceuta y Melilla, China con Taiwán o con las islas del mar de China Meridional, Japón con las Kuriles del Sur, Corea del Sur y Japón con Dokdo/Takeshima, India y Pakistán con Cachemira, Grecia y Turquía con sus disputas en el mar Egeo,
entre muchos otros ejemplos. El resultado sería convertir los mayores acontecimientos deportivos del planeta en un escenario permanente de confrontación diplomática. Si se permitiera una reivindicación territorial durante un mundial, ¿qué impediría que otros estados utilizaran el mismo escenario para reclamar Gibraltar, Taiwán, Cachemira, Ceuta, Melilla u otros territorios en disputa? También resulta razonable considerar que las grandes potencias poseen una capacidad de influencia internacional muy superior a la de los países con menor peso económico, militar o político. Organizaciones como la FIFA son entidades deportivas, pero desarrollan su actividad dentro de un entorno donde conviven gobiernos, grandes patrocinadores, empresas multinacionales, medios de comunicación e intereses económicos de enorme magnitud. Es realmente posible que una organización global que mueve miles de millones de euros y mantiene relaciones con gobiernos, patrocinadores y grandes empresas pueda actuar completamente aislada del contexto geopolítico mundial. ¿Tienen todos los países exactamente la misma capacidad de influencia sobre las grandes instituciones internacionales, o la realidad demuestra que algunas potencias poseen un peso mucho mayor que otras? Esto no significa que la FIFA actúe bajo las órdenes de un gobierno concreto. No existe ninguna prueba que permita sostener esa afirmación. Sin embargo, parece lógico pensar que cualquier organización internacional procure evitar situaciones que puedan generar conflictos diplomáticos de gran escala o afectar su estabilidad institucional. Que hoy no existan pruebas significa necesariamente que algo nunca pudo ocurrir. Y al mismo tiempo, la ausencia de pruebas permite afirmar que ocurrió. Evidentemente no. Ambas afirmaciones serían intelectualmente incorrectas. Otro aspecto que suele aparecer en este tipo de debates es la afirmación de que Argentina compró el Mundial. Personalmente, considero que esa hipótesis carece de pruebas y resulta poco consistente. Argentina no se encuentra entre las mayores potencias económicas del mundo, ni dispone de una capacidad financiera comparable a la de otros estados mucho más influyentes. Si el criterio fuera únicamente el poder económico, sería difícil sostener esa idea. ¿Existe alguna prueba objetiva de que Argentina haya comprado un mundial? Hasta donde se conoce públicamente, no. Entonces, ¿es correcto afirmarlo como un hecho? Tampoco. Sin embargo, tampoco parece razonable afirmar que el deporte internacional esté completamente aislado de los intereses políticos o económicos. La historia demuestra que han existido numerosos casos de corrupción, manipulación y abuso de poder en diferentes instituciones deportivas, gobiernos y organizaciones internacionales. Por esa razón, resulta legítimo preguntarse si, cuando existen intereses estratégicos de enorme magnitud, podrían producirse intentos de influencia que nunca lleguen a conocerse públicamente. Ahora bien, aquí es fundamental hacer una distinción. Una cosa es afirmar que, desde la lógica del comportamiento humano y del ejercicio del poder, puede existir el incentivo para intentar influir cuando hay intereses muy importantes en juego. Otra muy distinta es afirmar que eso haya ocurrido realmente en un caso concreto. La primera afirmación pertenece al terreno del análisis y de la reflexión. La segunda exige pruebas objetivas, verificables e independientes. Y esas pruebas, al menos hasta hoy, no existen respecto a la manipulación de un mundial para beneficiar o perjudicar a una selección por motivos geopolíticos o relacionados con la cuestión de las Malvinas. La historia también demuestra que, en ocasiones, determinados casos de corrupción o abuso de poder permanecieron ocultos durante años antes de salir a la luz. Ese hecho explica que algunas personas
mantengan dudas o formulen preguntas. Sin embargo, esa posibilidad histórica tampoco constituye una prueba de que un hecho concreto haya sucedido. Por ello, considero que lo intelectualmente más honesto es mantener una postura equilibrada. Reconocer que la historia enseña que el poder puede intentar influir allí donde existen grandes intereses, pero aceptar igualmente que ninguna acusación debe darse por cierta sin evidencias suficientes. En definitiva, esta exposición no pretende convencer a nadie de la existencia de una conspiración, ni desacreditar el mérito deportivo de ninguna selección. Su único propósito es invitar a reflexionar sobre la relación entre el deporte, la geopolítica, la economía, la comunicación y el poder. Cuando un acontecimiento deportivo es seguido por miles de millones de personas, deja de ser únicamente un espectáculo deportivo para convertirse también en un fenómeno de enorme impacto político, económico y cultural. En ese contexto, resulta legítimo preguntarse qué intereses pueden existir alrededor de determinados acontecimientos y qué incentivos podrían tener distintos actores internacionales. Pero también resulta imprescindible diferenciar siempre entre los hechos que pueden demostrarse y las hipótesis que pertenecen al ámbito del razonamiento y la reflexión personal. Esta es únicamente mi opinión, construida a partir de la observación de la historia, de la geopolítica y del comportamiento humano. No afirmo que exista una conspiración, ni que determinados hechos hayan ocurrido realmente. Solo considero legítimo plantear preguntas y analizar posibles lógicas de funcionamiento del poder, recordando siempre que una posibilidad no equivale a una prueba y que una sospecha nunca debe confundirse con una certeza. Quizá la pregunta más importante no sea si existió o no una conspiración. Quizá la verdadera pregunta sea otra. ¿Hasta qué punto el poder económico, político y geopolítico puede influir en instituciones globales cuando están en juego intereses estratégicos de semejante magnitud? No tengo la respuesta. Tampoco afirmo que exista. Lo único que hago es plantear preguntas que considero legítimas desde la historia, la geopolítica y el comportamiento humano. Cada persona es libre de sacar sus propias conclusiones, diferenciando siempre entre los hechos demostrados y las hipótesis que pertenecen al terreno de la reflexión. Cuando un partido deja preguntas. Lo que más me llama la atención no es un hecho aislado, sino el conjunto de circunstancias que se dieron durante aquel partido. Al observar su desarrollo, me cuesta reconciliar lo que vi con la identidad que esa selección había mostrado durante todo el torneo. Un equipo competitivo, con personalidad, carácter, corazón y una clara vocación ofensiva. Precisamente por ese contraste, el partido me genera muchas preguntas. ¿Por qué el planteamiento fue tan diferente? ¿Qué factores explican un desarrollo tan distinto al que había caracterizado al equipo hasta entonces? ¿Respondió a una decisión táctica, al mérito del rival, al estado físico de los jugadores o a circunstancias que desconocemos? También me llamaron la atención otros elementos: determinadas lesiones, algunas decisiones técnicas y el cambio de actitud que pareció producirse únicamente cuando el equipo se encontró por detrás en el marcador. No afirmo que esos hechos tengan una explicación extraordinaria. Simplemente forman parte del conjunto de observaciones que despiertan mi curiosidad. ¿Qué hace que algo despierte sospechas? Generalmente, la combinación de varios factores: hechos que parecen difíciles de explicar, decisiones inesperadas, antecedentes históricos de manipulación o corrupción en distintos ámbitos, incentivos que podrían existir y una sensación de que las piezas no terminan de encajar. Pero una sospecha no es una prueba. La sospecha sirve para formular preguntas.
Las pruebas son las que permiten llegar a conclusiones. Por eso, mi intención no es afirmar hechos que no están demostrados. Lo que expongo son observaciones y las preguntas que me generan. Creo que el pensamiento crítico consiste precisamente en eso: observar, preguntar, contrastar y distinguir siempre entre los hechos comprobados, las hipótesis y las opiniones personales. Cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones a partir de la evidencia disponible.